Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Pues ya que andamos inspirados con los videos aquí en el aviario, vamos a hacer uno de ¿cuándo es la temporada aquí en México para criar? ¿Por qué? Porque esto ya lo hicieron como una moda, amigos. Ya ya no tiene nada que ver con las aves, sino con lo que se dice. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque ahí en los grupos de Facebook he visto que muchos preguntan que cuándo es la temporada de cría aquí en México y muchos le dicen que en el mes de febrero, ¿sale? Entonces, he visto inclusive en los grupos que hasta regañan a la gente porque si sube fotos o videos con crías, ya les están diciendo que no es temporada, que le quiten el nido, que la aguanten hasta febrero. Entonces, ahora sí que ya se va a decidir por el ave cuándo criar, ¿no? Yo a esta hembra le voy a decir, no me vayas a criar, te esperas hasta febrero, ¿sale? Aguántate las ganas hasta febrero. No, amigos, es algo ilógico, ¿no? Aquí ya se hizo una moda y les voy a decir por qué. Porque miren, anda rondando esta imagen en todos los grupos. Yo no digo que no sea acertada, pero no en todos los casos. Por ejemplo, la preparación, cuando nosotros vamos a juntar a nuestras hembras, tiene que ser enero y febrero. Ahí se prepara. La reproducción va a llegar marzo, abril y mayo. La muda es junio, julio, agosto, septiembre. Y para concursar, octubre, noviembre y diciembre. ¿Y por qué no digo que no es acertada del todo, amigos? Porque esta imagen no garantiza que vaya de acuerdo con todas las aves. ¿Por qué? Ejemplo, estos canarios, aquí están, tienen como 35 días de nacidos. O sea, ya comen, bueno, van empezando a comer solos. Entonces, si yo me espero a que tengan, ahora sí que la edad acorde para reproducción, que se recomienda que sea de un año en hembras, y el macho se puede desde los 7 8 9 meses. Entonces, este tiene como 8 meses y ya está en celo, canta más no poder, entonces ya está listo para reproducir. Y las hembras les toma un poquito más de tiempo. Entonces estamos a mediados de noviembre. ¿Ustedes creen que estos canarios me van a entrar en celo en febrero? ¿En marzo? No, amigos. Si les va a tomar un año para madurar, ¿ustedes en qué temporada creen que me van a entrar? Pues en la misma temporada del año siguiente en la que estoy. Entonces, si está en noviembre, van a entrar hasta noviembre, ¿sale? Y la imagen dice que es febrero, enero, febrero, juntar. Y yo voy a esperar a que mis canarios, si entran en noviembre, críen hasta enero, febrero o marzo. No. Entonces, hay que aprender que también las aves tienen su naturaleza, amigos. Ahora sí que si a ellos se les hincha no criar, pues no van a criar. Por más que les dé, si no quieren entrar en celo, no van a entrar en celo. Entonces, si tu ave tiene nido y tú ves tu canario en celo y tu hembra en celo ya está picando papel, subiendo cosas al nido, adelante, amigo. La temporada es en ese momento para ti. ¿Sale? Como les comenté, yo ya la mayoría de mis canarios salieron de muda, ya están en celo, ya están empezando a dar el tope. Entonces mis hembras las tengo del otro lado, ya también están empezando a entrar en celo, entonces yo es muy probable que inicie la temporada el mes que viene. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta criar cuando hay frío. Porque en épocas de calor, amigos, yo tengo el problema que como crío en exterior, para mí las épocas de calor me dejan muchos huevos secos. En el nido se secan muy rápido, ¿sale? Aparte que las crías, los pollitos, siempre están con la cabecita de fuera en el nido. ¿Por qué? Porque tienen mucho calor. Y es más difícil para mí criar, ahora sí que en temporada de calor,
¿sale? ¿Por qué? Porque se me mueren más pollos. Y yo prefiero el frío, ¿por qué? Porque la hembra no sale tanto del nido por tapar a los pichoncitos, aguantan muy bien el frío y no tengo ese problema, ¿sale? Para empezar, también eso depende mucho de tus hembras. Si tus hembras adelantan en estos meses, adelante amigo, ¿por qué vas a esperar tantas parejas? Si tienes 5, 6, 7 parejas, ¿por qué las vas a esperar hasta enero o febrero? Si ya están listas para reproducirse, el tiempo, ahora sí que en el que estamos va a ser de frío. La hembra pues es lo mismo, los va a cuidar igual. Entonces, se supone que si tú diste una buena alimentación en temporada de muda, el ave va a estar fuerte, te va a criar súper bien y vas a tener menos problemas de huevos secos. A mi parecer, eso es mi punto. No estoy diciendo que aplique en todos. Va a haber aves que, por ejemplo, si hubiera nacido en enero o febrero, claro que va a entrar de acorde a la imagen. Ahí sí le doy la razón. Esa va a ser su fecha de reproducción de esta ave. Pero si nació este mes, no va a entrar y va a entrar en estas fechas. Entonces, todo depende de tus aves, amigo. Cuando tú te dedicas a criar, tienes que seleccionar tus aves. Las que tú te quedes para reproducir, selecciónalas que sean de la misma fecha. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si tú criaste, tenías 5 parejas y no sé, 3 te criaron en enero y los pollos de las primeras nidadas, ¿te las vas a quedar? Pues bien, el siguiente año te van a entrar en enero, un poquito antes. Entonces vas a entrar acorde a esas fechas. Pero si tú tienes de tutti frutti y mezclas de todo, por ejemplo, estos de enero, estos de agosto, estos de julio, y así te la llevas, amigo, tú vas a estar criando todo el año. Y no es que los estés explotando, es simplemente que tus aves están entrando en celo en la temporada que es. Entonces, amigos, no se dejen regañar si les dicen que todavía no es temporada, que se aguanten. No se aguanten, amigos, es la naturaleza de las aves. Ustedes saben si crían o no crían. ¿Por qué? Porque si tú le dejas pasar el celo a la pajarita, cuando te esperes a enero o febrero, pues ya se va a aventar. Si se iba a aventar las 3 nidadas, puede que se aviente una o dos, o bien se aviente las 3, pero pues ya la tuviste ahí como loca brincando para todos lados, desgastándose, estresándose. ¿Por qué? Porque escucha a los machos cantar. Entonces es estrés para las pájaras también. Entonces yo recomiendo, amigos, que si sus aves están en celo y tienen buen clima, o las tienen en un lugar donde puedan criar, adelante, ¿por qué no? Esa es tu temporada, es la fecha en que tú quieres. Yo, como comento, el mes que viene ya voy a empezar a juntar mis parejas. ¿Para qué? Para estar criando a finales de diciembre, que son las fechas que a mí me gustan, ¿no? Entre diciembre y enero son las que yo uso para cría. Muchos aviarios grandes también crían, inclusive tengo un amigo que en esta fecha, amigos, va terminando su temporada. Ya se podría decir que ya él el año que viene no va a criar hasta estas fechas. Entonces, hay abusados, amigos. Cuidado con los regaños en los grupos, porque no todo es como se dice. A veces se hacen modas y no se sabe de muy bien de la naturaleza de los pájaros. Entonces, hay que investigar un poquito, amigos, estar pendientes de todo lo que se dice y no creerse todo, ¿sale? Si van a criar, críen, amigos, nada más no exploten a los pajaritos. 3 posturas, 4 a lo mucho. Si tu pájara está muy bien, la alimentaste bien, vitaminaste bien, tiene buen calcio, y hasta ahí nada más. Sepárala, porque si no se le va a atorar un huevito y se te va a morir, ¿sale? Saludos, que estén bien, suscríbanse y échenme la mano en los videos a reproducirlos. Ayúdenme a ver videos en mi canal de YouTube. Ya nos faltan más o menos horas, entonces a echarle ganas. Un saludo, que estén bien, bye.